Romero Podcast presenta... Hoy, en Relatos, os traigo la historia de 54 españoles que sin saberlo partieron a hacer historia a un pequeño pueblo alejado de Manila llamado Valer. Desde 1896, en este pueblo, los españoles no éramos muy bien recibidos, ya que en ese año se inició una insurrección por parte de los revolucionarios filipinos en contra del gobierno colonial español, la cual llegó a su aparente fin un año más tarde, firmando la paz y exiliando a los dirigentes de dicha revolución. Debido a eso, España redujo el número de efectivos destinados en alguna de sus guarniciones. Entre ellas, como no, se encontraba la que permanecía asentada en Valer, que fue relevada por 50 soldados. Lo que no sabían es que pronto se iban a arrepentir de reducir sus fuerzas, ya que en febrero se iniciaba en Cuba la Guerra Hispano-Estadounidense. Tras la derrota de la Armada Española en Cavite, los estadounidenses aprovecharon para armar y financiar a los cabecillas revolucionarios que empezaron la insurrección en Filipinas, mandándolos de nuevo ahí, reanudando el conflicto. Más tarde, se vería que poco les importaba la independencia de Filipinas a Estados Unidos, ya que su única intención era debilitarla. Pero vamos por partes. Amanecía en Valer como otro día cualquiera, un pelotón practicando tiro, otro con sus habituales entrenamientos, hasta que algo irrumpió, acabando con esa monotonía. Se trataba de un mensajero que venía directo de Manila, aunque no lo supieron por su palabra, ya que éste yacía muerto sobre su caballo que galopaba como si supiera el camino. Entre sus pertenencias encontraban una carta en la que les informaban de la declaración de guerra de los estadounidenses al Imperio Español, comentando también que Manila se hallaba completamente sitiada por los rebeldes. Enrique de las Morenas, el capitán, inmediatamente reunió a todos sus hombres para informarles de la trágica noticia, ya que estaban dejados a su suerte, sin suministros ni apoyo posible. Por consiguiente, el capitán mandó cavar trincheras y fortificar una iglesia en la que, sin saberlo, iban a pasar unos 337 días sitiados. Pasó casi un mes desde ese día, pero un 27 de junio aquella aldea amaneció con una tranquilidad que inquietó a los españoles haciéndoles sospechar. Al ver que se avecinaba un ataque, estos se atrincheraron en la iglesia. Pero no fue hasta el día 30 cuando unos 15 soldados encargados de patrullar el pueblo recibieron fuego enemigo teniendo que retroceder al templo, cerrándose tras ellos las puertas como si de dos losas de mármol se tratasen. Desde el primer día del asedio, los filipinos intentaron en vano la rendición de las tropas españolas, informándoles sobre el desarrollo del conflicto en Manila y ofreciéndoles una salida honrosa de la iglesia. Pero a tercos y tozudos, a los españoles no nos gana nadie. Incluso las autoridades españolas, tras la caída de Manila, mandaron misivas y enviados para lograr su rendición, pero ni aun así lograron que los sitiados les creyeran. Lo peor no fueron los ataques de los filipinos, ya que apenas reunían 35 fusiles al inicio del asedio. Su verdadero enemigo fueron las enfermedades, porque debido a la mala alimentación y el hacinamiento empezaron a surgir afecciones como la disentería y sobre todo el beriberi, un mal causado por falta de alimentos frescos. Debido a estos males llegaron a perecer hasta 15 españoles, entre ellos el capitán y algún teniente.
Al fallecer el capitán, el mando recayó en el teniente Saturnino Martín Cerezo, que de ahora en adelante tenía que encabezar el destacamento. Al ver la necesidad de alimentos frescos, el teniente organizó una incursión en las líneas enemigas para recoger todo lo que pudiesen y a la vez aprovechar a quemar un centenar de casas enemigas. Esto mejoró bastante las condiciones y el ánimo de los españoles, pero ni aun así consiguieron evitar la escapada de 6 desertores, entre los que se hallaba el sanitario Paladio Paredes, el cual presentó un relato ficticio en Manila alegando que el destacamento de Valer ya se había rendido, lo que paralizó el plan de socorro que estaban poniendo en marcha. Ahora sí que abandonados a su suerte, seguían con su rutina diaria, mientras recibían periódicos en los que informaban del tratado de paz que firmaron los españoles, cediendo Filipinas a Estados Unidos por $20 millones. Periódicos que el teniente tachaba de falsos e intentos de engaño por parte de los filipinos, aunque al pasar los días, cada vez menos soldados pensaban como su teniente. A principios de 1899, el capitán de infantería Miguel Olmedo Calvo intentó hacer entrar en razón a los asediados a petición del gobierno filipino, ya que éste conocía a De las Morenas desde que eran niños. Su sorpresa fue que al llegar le recibió el teniente Martín Cerezo, negándose a mostrarle siquiera a su amigo, sospechando que era otro engaño de los filipinos. Al retirarse, Olmedo empezó a sospechar que en vez de héroes, en esos muros aguantaban un grupo de soldados amotinados. Tras estas informaciones, los periódicos españoles dudaban entre estos dos relatos, sin saber nadie a ciencia cierta qué ocurría tras esos muros. Pero como es costumbre en España, los periódicos optaron por usar el relato de que lo que había detrás de esos muros eran traidores en vez de héroes. A diferencia de los periódicos filipinos y El Imparcial de España, que eran los únicos que aún defendían el valor y la heroicidad de estos españoles. No fueron los últimos cargos que se adecaron para convencer a los sitiados, pero no tuvieron mucha mejor suerte, ya que recibían la misma negativa, que alimentaba los rumores en España. Pero un día, tras revisar los periódicos que tachaban de falsos, el teniente vio perplejo una noticia en las siguientes páginas que los filipinos no podían haber falseado, ya que aparecía un movimiento de mandos del ejército en el que trasladaban a Málaga a un conocido suyo. Tras ver esa noticia, preparó el acta de capitulación y mandó izar la bandera blanca. Y así fue como el 2 de junio de 1899, esos 33 supervivientes salían de esa iglesia en la que tanto habían perecido, dejando atrás tanto el sufrimiento como a sus compañeros caídos. Y ahí marchaban esos 33 españoles famélicos ante la atenta mirada de los que fueron sus enemigos durante casi un año, que no podían evitar admirar su valor y entrega en esa hazaña histórica que a día de hoy se sigue recordando año tras año. Al llegar a Manila, tuvieron un recibimiento apoteósico como bien merecían esos héroes, seguido del que recibieron al llegar a España. Y hasta aquí la famosa historia de los últimos de Filipinas. Espero que os haya gustado, si es así, dejar un buen like y no olvidéis suscribiros para los siguientes vídeos. Nos vemos en la próxima aventura.